Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues vamos a presentar nuestro querido amigo Sergio Thyssen y hablar un poquito de su trabajo, de tantísimos trabajos grandiosos que hace. Pues vamos a presentaros un poquito para quien no le conoce todavía. Pues Sergio Thyssen nació en Porto Alegre, estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Es médico general y cardiólogo. Fue profesor de medicina de la Facultad de Medicina Sousa Márquez y en la Universidad Federal en Río de Janeiro. También trabajó como médico en la unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en dicha ciudad desde 1989 a 2016. Trabajó también coordinando cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas como emergencia y cuidados intensivos en el mismo instituto, en Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, también a cargo del Ministerio de Salud. Licenciada en Física por la Universidad Federal de Río de Janeiro desde 1993. Es un grandísimo expositor espírita y estudiante de la frontera entre la medicina y la espiritualidad. Ha estado al menos en 34 países promoviendo el espiritismo. Su padre, Francisco Thyssen, fue el presidente de la Federación Espírita Brasileña de 1975 a 1990. Sergio fue miembro del Consejo Superior y Supervisor de la Federación Espírita Brasileña durante 24 años. Y hoy nos hablará sobre los centros de fuerza y al finalizar podemos hacer las preguntas por el chat. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Sergio, por tu presencia y por brindarnos una vez más tanto conocimiento. Seguro que vamos a aprender una vez más muchísimo de ti. Muchas gracias. Keila, muchas gracias por su cariño. Gracias a todos ustedes, hermanos queridos que están hoy con nosotros para empezarmos más una etapa de este estudio que estamos haciendo juntos sobre el periespíritu. Me gusta muchísimo estar con ustedes y agradezco la oportunidad y es un honor que podamos como que hacer parte de la familia del Centro Espírita León Denis de Madrid, España. Estamos como que buscando hoy un poquito más de conocimiento sobre algo de que la gente, espiritista o no, de una área cada vez más hermosa que llamamos de espiritualidad, como que buscando estudiar una cosa que es de un conocimiento antiguo, pero no tenemos muchas bases de buscarmos como que una idea más como que completa sobre lo que sean los centros de fuerza. Es una herencia de nuestros hermanos espiritualistas del Oriente, ¿no? De creencias más antiguas que nosotros tenemos en el espiritismo, ¿no? Vamos ahora en el próximo mes, abril, celebrar, conmemorar 165 años de la publicación de la primera edición del Libro de los Espíritus. Y empezamos a conocer un poco más, pero con Allan Kardec nosotros no estudiamos centros de fuerza. Creo que todos ustedes tengan esta idea. Empezamos en el espiritismo a trabajar estas cosas por causa de André Luis, por la mediunidad tan querida de Francisco Cándido Xavier. Cuando André Luis habla de cuerpo mental, de cuerpo astral
y en una única vez de cuerpo causal. Entonces, es una especie de una novedad, ¿no? Que este autor querido va trayendo para nosotros espiritistas también algo que tiene a ver con un conocimiento muy multimilenar, yo podría decir, por causa de nuestros hermanos que hablaban típicamente con la palabra chakra, refiriéndose a los vórtices, que es una palabra más reciente, como también los centros de fuerza. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque cuando estudiamos con tiempo, con dedicación sobre periespíritu, en algún momento este tema va a llegar. Entonces, como estamos haciendo una estrategia para estudio del perispíritu, era natural que en algún momento, como hoy, que nosotros pudiéramos tratar de este tema, ¿no? Y por otro aspecto muy lindo que me gustaría de compartir con ustedes, que es la relación de que ya hablamos otras veces entre el periespíritu y la medicina. Como también una otra idea aún más amplia, que es la frontera entre espiritualidad, religiosidad y medicina. Entonces, hoy es una cosa impresionante que va desarrollando muy céleremente. Por ejemplo, si yo como médico, yo voy a entrar en el más importante sitio de Internet en el mundo de busca cuanto a artículos de medicina, si yo pongo la palabra espiritualidad y es un sitio solo de medicina, yo voy a tener inmediatamente una lista de 27,000 pesquisas, artículos para leer. Entonces, compasión, perdón, meditación, religiosidad, espiritualidad, empatía, oración, todo esto está hoy haciendo parte de medicina académica. Y entonces hoy nosotros espiritistas estamos como que dando un pequeño pasito adelante, estudiando de nuevo algo que tiene a ver con una ciencia, que es, por intermedio de la ciencia espírita, buscarmos una idea mejor de quién y cómo nosotros somos, ¿no? Entonces, ahora que estamos empezando una era de espiritualidad, más adelante, claro, de todo un tiempo, de muchos milenios de materialismo, ahora estamos como que buscando estas cosas también. Y cada día que pasa, estamos nos dando cuenta de que es importante comprender la naturaleza de un modo más simple con Kardec, una naturaleza triple, trina del ser humano encarnado, porque todos nosotros encarnados somos cuerpo físico, periespíritu y alma. Los desencarnados, periespíritu y espíritu, ¿no? Utilizando la terminología del Libro de los Espíritus. Pero centros de fuerza es una cosa hermosa, definitiva para los espiritualistas, los espíritas, como también para los profesionales de el área de la salud, especialmente medicina. Y entonces, centros de fuerza son aspectos que tienen a ver con un estudio un poquito más profundizado. Porque si hablamos cuerpo físico, periespíritu, los centros de fuerza, ellos están
en una transición, en una frontera que incluye el doble etérico que pertenece al cuerpo físico y al cuerpo astral, que es una parte externa del perispíritu, que es justo el aspecto que tiene la apariencia del cuerpo humano, con cabeza, tronco, miembros. Cuando alguien, me gusta recordar que cuando alguien se refiere a, por ejemplo, mire vos, hay un espíritu femenino que está adentrando a la reunión mediúnica. Miren, y entonces no va a ver el espíritu esencia, va a mirar el cuerpo astral que tiene una configuración, una estructura humana. Por eso se puede distinguir si es hombre, mujer, nuevo, niño, viejito y así por delante. Entonces vamos buscando algunas imágenes que nos ayuden a una idea mejor y algunas nociones que tenemos hace algún tiempo, porque nos gusta estudiar estas cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar compartirlas con ustedes, queridos amigos. Cuando miramos acá, disculpe que está aún en portugués, pero son muy similares, ¿no? Entonces, cuando yo pongo acá perispíritu, ¿no? Hay una anatomía y una fisiología del cuerpo físico. Y entonces, a la izquierda, los músculos, un poquito adelante a la derecha, los huesos, en el medio tenemos las vísceras, más para la derecha tenemos los vasos sanguíneos, arterias y venas. Y bien a la derecha, los vasos sanguíneos linfáticos. Entonces, toda la gente conoce anatomía y fisiología del cuerpo porque estudiamos estas cosas a muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, tenemos medio milenio, él en Italia, estudiando la naturaleza del cuerpo humano como una persona de una forma muy adelantada, buscando la anatomía de corazón, de cerebro, entonces. Pero hay una anatomía y una fisiología del perispíritu, porque algunos espíritas piensan que perispíritu es una cosa sola, que es una masa, una estructura uniforme, pero siempre lo mismo para cada persona. Y no es así. Por eso que el estudio del perispíritu es siempre útil y también una idea de una expresión muy interesante para nosotros, espiritistas, modelo organizador de la biología, con el doctor Hernani Guimarães Andrade, de Estado de São Paulo, Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas. Entonces, saludos, Miguel Raxón de Colombia. Sea bienvenido todos nosotros. Entonces, estamos ahora hablando del perispíritu. Esta es una imagen que es un tanto llena de colores, hermosa, ¿no? Que va a buscar traer para nosotros, especialmente en una figura central, que es una idea de una figura humana que tiene, por ejemplo, algunos centros de fuerza, vórtices o chakras. Podemos trabajar también con una palabra que viene de otra civilización, de otra naturaleza, de otros tiempos del Oriente,
que es la palabra chakra. Pero yo prefiero centros de fuerza porque prefiero una expresión espiritista, buscando a André Luis. Entonces, miren, nosotros tenemos 7 centros de fuerza principales, pero hermanos queridos, son muchos más. Por ejemplo, ahora se puede mirar en las manos. Son pequeños, no son los más importantes. Los que son más importantes están relacionados con lo más interesante de la vida, de la manutención de la vida, en términos de anatomía espiritual, de cómo las cosas funcionan, porque cada uno de estos centros tiene una características individuales y también funcionales. Y entonces hay medios que consiguen mirarlos cuando están mirando un encarnado, pero también hay gente que tiene una visión mejor que puede mirar centros de fuerza de los desencarnados. Es lo mismo, pero tanto unos como los otros los poseen. Y entonces, para que empecemos una idea simple, que tal vez todos ustedes ya la tengan, tenemos en el alto de la cabeza el centro de fuerza coronario. Y acá una observación. Arterias coronarias nada tiene a ver con este centro de fuerza. Arterias coronarias están relacionadas a la anatomía del corazón. Entonces puede tener a ver con el centro de fuerza cardíaco, pero la palabra es la misma, de corona, de corona. Y entonces este es, sin ninguna duda, el centro de fuerza más importante de la condición humana, por lo menos en el planeta Tierra, ¿no? Después acá el centro de fuerza frontal, después el cervical o laringio o tireoidiano, decimos más laringio, ¿no? Bajando tenemos en verde el centro cardíaco. En amarillo, el chakra solar, centro de fuerza epigástrico o solar. Un poquito más abajo, pero más para la izquierda, no tanto en el centro como está acá, el centro de fuerza esplénico. La palabra esplénico tiene a ver con un órgano humano, que toda la gente lo posee, que es el vaso. Tenemos el hígado a la derecha y simétricamente a la izquierda tenemos el vaso, ¿no? Este centro de fuerza, podríamos decir, tiene su importancia para que tenga una idea en aspectos mediúnicos y también en aspectos obsesivos. Es una ciencia que a veces nos da una idea de que es una ciencia mística, metafísica, pseudociencia, pero no es. Es una cuestión de estudiarnos, porque somos aprendices, ¿no? Las cosas que nosotros miramos con facilidad, nosotros conocemos bien, pero las cosas que dependen de informaciones de los espíritus, que dependen de una visión mejor por causa de la videncia, clarividencia de medios para una visión mejor y más profundizada, no es tan simple cuanto poner en un microscopio, ¿no? Un tejido humano cualquier. Para que tenga una idea, yo puse a la derecha una figura de una nebulosa.
una nebulosa planetaria, astronómicamente, es una región del espacio cósmico que es como que un bersario, un sitio inmenso donde se forman como que planetas y otros cuerpos celestes más pequeños. Y del otro lado, la doble hélice del DNA de la célula humana, pero no solo humana, de los animales, de los mamíferos, por ejemplo, que tiene a ver con la genética, para que tengamos una reflexión de cuánto el tema que estamos estudiando hoy, los centros de fuerza, tiene a ver con relaciones del alma, del espíritu y del cuerpo con aspectos muy pequeños de la naturaleza biológica celular, pero también de las cosas macrocósmicas, como por ejemplo una nebulosa planetaria. Es para que nuestras almas puedan viajar un poco, ¿no? En direcciones interesantes cuando estamos estudiando los centros de fuerza. Miren, hermanos, este slide es un slide, vamos a decir, que va a traer a ustedes, tal vez, no sé, algunas reflexiones nuevas. Entonces, hay un estudio del perispíritu que es como que algo que tiene a ver con ser humano encarnado, con una tríplice constitución: cuerpo físico, cuerpo espiritual o perispíritu y alma, ¿no? Ahora vamos a buscar un poco del conocimiento de los hermanos que están más tiempo en la tierra, típicamente orientales. Entonces podemos trabajar los 7 cuerpos o niveles de conciencia. ¿Dónde estamos? Arriba y a la izquierda tenemos los cuerpos materiales. Yo invito a ustedes que vengan para estudiarmos mejor estos aspectos. ¿No está ahí el cuerpo físico? ¿No? Y yo pongo el cuerpo físico y el doble etérico son modificables, mutables, renóvanse a cada encarnación o reencarnación. No sé si se acuerdan, el doble etérico pertenece al cuerpo físico. Los desencarnados, por lo tanto, no lo tienen. Y en el doble etérico, estudiando los autores espíritas, André Luis, Emmanuel, Humberto de Campos y otros, tenemos una idea del fluido vital, el principio vital, el ectoplasma. Son más o menos las mismas cosas. ¿Y dónde están? Fluido vital, principio vital, cuerpo vital, doble etérico, pertenece al hombre carne, físico. Por eso a izquierda renóvanse a cada encarnación. Un poquito más a derecha, aún en la misma línea, cuerpos espirituales. Y acá está muy didáctico. El cuerpo astral, como yo decía antes, tiene como que una configuración como de una figura humana, como está ahí. Este cuerpo astral tiene una cosa interesante para puntuarnos ahora juntos, que es la idea de una cuestión que es una ovoidización. ¿Qué son ovoides? Son espíritus, en general, claro, desencarnados, por motivos obvios, ¿no? En que ellos perdieron
por una degradación moral muy fuerte, muy seria, su cuerpo astral. Entonces, cuando la gente, nosotros los miramos, ellos tienen la idea de un nuevo, porque estamos mirando ahora, ¿no? Su cuerpo astral, que fue como que destruido. Pero, como se mira en el mental inferior, es una apariencia de un nuevo. Y para que un espíritu desencarnado que tenga perdido su condición astral va a tener que reencarnar, como yo costumbro decir, en ventre de mujer, una reencarnación típica, para tener de nuevo como que un nuevo cuerpo astral que va a ser generado en el proceso gestacional. Una otra observación interesante, hay espíritus, yo conozco pocos, que a veces nos visitan en una reunión mediúnica. Por ejemplo, ellos no vienen con una forma humana. Entonces, ellos mismos no presentan su cuerpo astral, que es el cuerpo más material de los desencarnados. Y cuando los superiores desean, no se importan con la forma humana. Vienen como si fueran ovoides, pero de altísima vibración, sentimiento de amor, luz en todo el ambiente. Y nosotros podemos nos comunicar con ellos, podemos sentir su calor, sus pensamientos, porque calor, irradiaciones, pensamientos, no dependen de la cabeza del cuerpo astral, porque es una cosa mental. Entonces, todos nosotros, encarnados o no, tenemos un mental inferior, pero tenemos más. Nosotros, cuando juntamos los 4 que están ahí arriba, llamamos el cuaternario inferior, que tiene a ver con personalidad. Pero somos más que eso. Entonces tenemos mental superior, búdico y átmico. Estos no cambian. Estos de la tríade superior tienen a ver con el individuo y no la personalidad reciente o actual. Entonces, este es un estudio interesante. Hay detalles acá, pero hoy no vamos a tener tiempo para un estudio un poquito más profundizado. Pero cuando estudiamos estas cosas, también es autoconocimiento. ¿Comprenden? También autoconocimiento va más allá en el sentido de estudiarmos cómo es la vida, la realidad espiritual de un mundo de pruebas y expiaciones. Cómo viven los espíritus. Miren la importancia de André Luis, de Emmanuel, de Humberto de Campos, por Francisco Cándido Xavier. Porque autoconocimiento no es solo mirarnos para dentro, para pensamientos, elecciones, tendencias, inclinaciones, buenas o no tanto. Es más. Entonces, este diapositivo es algo que nosotros ya estamos estudiando en la universidad, en Facultad de Medicina, acá en Río de Janeiro. Pero también en otros sitios, porque es una tendencia natural. Y el espiritismo nos ayuda a tener motivaciones y una comprensión mejor de que debemos estudiarnos la naturaleza humana para más allá del conocimiento anatómico y fisiológico convencional
del cuerpo físico biológico. Muy bien, acá una otra idea, como que de frente y de perfil, ¿no? La idea de los centros de fuerza. Entonces, a la derecha, más arriba, el coronario. Después, frontal, laringio, cardíaco, solar, como también tenemos el esplénico y el genésico, que no hablé antes, que está más para abajo y a la derecha. El centro como que de fuerza llamado básico o genésico, que tiene a ver con órganos relacionados a la reproducción. Pero hay otras cosas lindas también acá. Una idea para ustedes cuando ponemos esta imagen a derecha es una idea de que cada centro de fuerza no es una cosa estable, una cosa que se queda parada. Son centros, son vórtices. ¿Qué son los vórtices? Como huracanes. Es una cosa que tiene una velocidad angular y que tiene propiedades de tránsito energético entre alma, perispíritu y cuerpo. Para los encarnados, espíritu y perispíritu para los desencarnados. Y una otra idea curiosa para la gente que está como que estudiando con nosotros, la velocidad angular es mucho más rápida en el coronario. Y cuando vamos bajando en la dirección del genésico, su velocidad va disminuyendo. Entonces hay estructura, hay movimiento y por supuesto hay velocidad que llamamos angular. Por eso que son mirados, vistos con más o menos estos aspectos que tienen a ver con la característica de un vórtice que está girando en un mismo centro, variando. De un modo general, cuanto más evolución espiritual tiene alguien, las velocidades son más rápidas. Más o menos, es una tendencia, ¿no? Vamos siguiendo adelante. Centros de fuerza o chakras, entre comillas, ¿no? Fisiología del periespíritu. Y entonces hace parte de nuestro estudio básico, que es el periespíritu. Tiene a ver con cómo funciona el periespíritu. Para que podamos comprender estas cosas, es interesante, es una cosa simple, propia, que estudiemos los centros de fuerza. ¿Dónde están? Están en el doble etérico, pero tienen origen en estructuras superiores, pero no están solamente en el doble etérico, porque los desencarnados también lo poseen. Energías en vórtices de naturaleza cósmica. Es una cosa que tiene una contrapartida divina. Es lo que estamos haciendo hoy, es una forma de autoconocimiento también, pero de estarmos mirando con una condición de más interés de cosas que son generadas para que tengamos vida. Y como yo puso antes, en una nebulosa planetaria tiene a ver con la naturaleza cósmica y por lo tanto divina. Cuando la gente está meditando, está ganando del fluido cósmico universal, del principio material, pero del mundo espiritual,
nosotros estamos ganando energías y aspectos que alimentan nuestros centros de fuerza para que tengamos salud, para que tengamos vitalidad, para que tengamos energías para todo. Entonces, son energías que vienen de dentro por causa de la digestión, de la alimentación humana convencional diaria, pero también hay energías que vienen sustentando la vida humana, que vienen con orígenes como que de un mundo que no es este mundo, la Tierra, que es una cuestión divina en todos nosotros. Como yo decía antes, rotación con distintas velocidades angulares, fulcros, centros de fuerza recibiendo energía cósmica y disminuyendo frecuencias de acuerdo con cada centro, modulación y distribución de estas mismas energías. Por ejemplo, en un curso de magnetismo espírita, estamos hablando de magnetismo de cura con Kardec, en el libro de los medios. Cuando trabajamos una idea de tratamiento espiritual, de pases magnéticos, de fluidoterapia espírita, que son palabras distintas, pero para como que nos expresarmos deseando hablar de las mismas cosas o de cosas muy similares. Este estudio de los centros de fuerza está siempre como que haciendo parte, porque una cosa, por ejemplo, hermanos, es el pase de la imposición de manos, por ejemplo, después de la charla pública en la casa espírita. Hay el pase para los que desean recibirlo, y los medios pasistas están ahí para ofrecerlo, ¿no? Después o al mismo tiempo el agua magnetizada, fluidificada, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con una idea de más cerca de una frontera con la medicina, con terapia para pacientes que llegan a casa espírita, hay el atendimiento fraterno porque tiene cáncer, porque tiene una cardiopatía, porque están con COVID crónica y están exhaustos por causa de eso. Nosotros podemos trabajar no solo una imposición de manos básica, pero muchísimo importante, pero también tratamiento para cada centro de fuerza. ¿Comprenden? Por eso que cuando hacemos un curso básico, simples, de fluidoterapia espírita, pases, siempre estudiamos algunos aspectos del magnetismo y los centros de fuerza, porque el pasista debe buscar conocer estas cosas un poquito mejor. Entonces, el coronario en el alto de la cabeza, el frontal en la región frontal, laringio en la región cervical, sobre la tireoides, cardíaco sobre el corazón, solar o gástrico sobre el epigástrico, que se ubica en una disposición muy bien en el centro, en la transición del tórax con el abdomen. Esplénico sobre el vaso, genésico básico en la base de la columna vertebral. Podemos trabajarlo por la frente o por detrás. Es una idea que todos ustedes conocen, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos para que podamos profundizar este estudio
hermanos queridos. El centro coronario, ¿no?, se llama por los orientales, por causa de la velocidad angular, forma como una flor, lotos de 1000 pétalas, por causa de la velocidad más rápida que cualquier centro de fuerza tiene. Alta frecuencia vibratoria, vínculo con la mente y una fulgurante región o sede de la conciencia. Emana energías de sustentación del sistema nervioso, no es por casualidad que está en el alto de la cabeza, y sus subdivisiones, sistema nervioso central y periférico, cerebro, encéfalo, cerebelo, médula espinal. Entonces, todo que tiene a ver con el sistema nervioso central tiene a ver con el centro coronario del punto de vista espiritual. Es el centro que alimenta las células del pensamiento, del perispíritu y también aquellas del cuerpo, donde los pensamientos mantienen un cierto tipo de vínculo. Proveedor de todos los recursos electromagnéticos indispensables a la estabilidad orgánica. Por eso es el más importante. Entonces, el centro frontal, ¿no?, localizado en la frente, entre las sobrancelhas, tiene a ver con espiritualidad superior de cada uno, relaciona-se con las percepciones, visión, audición, tacto, procesos de inteligencia como palabra, cultura, arte y conocimiento. Es una curiosidad, porque estamos mirando algo que es de estructura de la constitución del ser humano, que tiene a ver con cosas de naturaleza intelectual, mental, espiritual. En las actividades mediúnicas, el toque y la proyección de energía es útil para sintonizarlo con el espíritu comunicante, mejorando, facilitando una manifestación que está como que con alguna dificultad para constituirse en el laboratorio del mundo invisible, que es una reunión mediúnica que desea ayudar a los espíritus desencarnados, con medios que tienen sus centros de fuerza, claro. Y entonces podemos magnetizar el frontal para una facilitación de la incorporación, de la psicofonía y así por delante. Otra cosa curiosa para otro día es la relación con la glándula pineal, o también llamada epífisis, que es una glándula que tiene relación por los cristales de apatita con manifestaciones mediúnicas. Pero este otro tema para tal vez alguna consideración más adelante, ¿no? El centro laríngeo sobre la tireoides, en la garganta, ¿no?, en la parte de la frente de la región cervical, compuesto de 16 como que rayos. No es que sean rayos, pero cuando miramos su imagen, cuando es un caso fisiológico, cuando no hay problemas médicos de la glándula tireoide o problemas espirituales de vidas pasadas, con trastornos en esta área, cuando miramos, tiene
como que 16 radios, no son radios, pero como están girando, nos da una impresión de radios, de una naturaleza prateada, brillante, también denotando frecuencia elevada. Y claro, tiene a ver con la voz, la utilización de la palabra, la comunicación universal de la palabra, por la palabra entre los encarnados, entre ellos. Entonces tiene una relación con los otros más superiores. Por eso también alta frecuencia. Y cuando hay problemas acá, podemos tener problemas vocales, problemas laríngeos, problemas tireoidianos. Entonces, transmitir la idea por medio de la habla, la fala, la palabra, ¿no? Es una parte, claro, muy importante para todos los seres humanos, de los niños a los adultos, a nuestros hermanos de más edad, ¿no? Muy importante, claro, en la psicofonía, porque es una relación del periespíritu, del espíritu comunicante, con el periespíritu del medio, a través del centro de fuerza laríngeo. Entonces, claro que para psicografía no, pero la psicofonía, claro que sí. Otra idea, yo decía antes, si nosotros buscamos como que activarlo para una facilitación del desarrollo de la sensibilidad y de la comunicabilidad de este medio con los espíritus, una vez activando, facilita la sintonía con el espíritu comunicante. Una otra idea acá que yo no hablé antes es la idea de que todos estos centros de fuerza giran en el sentido antihorario. Entonces, si en magnetismo deseamos por alguna indicación seria, científica, como que activarlo, vamos a hacer movimientos antihorario. Si por alguna cuestión es interesante el opuesto, vamos a trabajar en el sentido horario para contrapornos a la velocidad y a el aspecto básico de los movimientos en los centros de fuerza. Muy bien. Centro cardíaco sobre el corazón, en la mitad del pecho, más para la izquierda, región precordial que los cardiólogos conocemos muy bien. Tiene una color que es una color de oro, dorado, brillante, 12 radios en apariencia, vinculado a emociones superiores, afectos, sentimientos, emociones sob vontade. Emociones descontroladas y violentas tiene a ver con este centro de fuerza, pero puede como que causar daño al corazón físico, porque claro, así como las cuerdas vocales y la tireoides están relacionadas al centro de fuerza laríngeo, este centro está relacionado al órgano humano más importante en términos de la manutención de la vida, ¿no? Claro, son los dos más importantes, el cerebro y el corazón. Si el corazón deja de tener actividad mecánica, es un paro cardíaco
y puede ser la desencarnación. Muy bien, entonces muchos pacientes llegan para nuestros grupos de trabajo y nosotros miramos, está oscuro el corazón. O es por un proceso obsesivo que tiene a ver muchas veces con tormentos, persecuciones de problemas de vidas pasadas, o tiene a ver con una tendencia de pensamientos muy equivocados por muchos años, décadas en esta vida actual, que va como que modificando la naturaleza de este centro vital que es el centro cardíaco. El gástrico, situado en el epigastrio, 10 radios, coloración roja en la tendencia al verde. Tiene a ver con emociones, sentimientos más básicos, primarios, pero también tiene relación con el sistema nervioso. Relación entre emociones y los problemas gástricos e intestinales. No hay gente que cuando está nerviosa, cuando está sob estrés por mucho tiempo o en alguna cuestión aguda, puede tener náuseas, vómitos o diarrea. Entonces, este centro tiene a ver con la anatomía abdominal en las partes del tubo digestivo, especialmente estómago e intestino. Esplénico, localizado cerca del vaso, a la izquierda, vitalizante, pertenece a la vida vegetativa, tiene a ver con el sangre, con la formación y aspectos de los glóbulos rojos, blancos, las plaquetas y otros aspectos fluídicos que están como que transitando en arterias, venas y linfáticos de todos nosotros, desde siempre en el cuerpo físico, y también tiene a ver con el doble etérico. Entonces, tiene una importancia en fenómenos mediúnicos, pues a través de su campo magnético hay espíritus de una cierta naturaleza que, como que, entre comillas, incorporan en los medios. Otra idea, reducción de su actividad en casos de mediunidad descontrolada por medio de pases. Puede ayudar a una adaptación por un tiempo hasta que otros mecanismos puedan estar ocurriendo, ayudando a este medium a equilibrarse para volver o empezar su actividad mediúnica fuera de problemas obsesivos. ¿Comprenden? Muy bien. Acá, si ustedes me permiten, yo voy mirando nuestro tiempo. Ya estamos más o menos a 1 hora, pero me gustaría compartir con ustedes un caso interesante que tiene a ver con este tema. Por eso yo busqué inserirlo para nuestro estudio de hoy. Una vez yo estaba en Europa, estaba en Suiza, concluía un seminario en el primer centro espírita de Ginebra, Suiza, en el cantón francés de Suiza. Hablé por 2 horas hace 8, 9 años atrás, y la dirigente, la presidente de la casa, cuando yo terminé, fue a mi encuentro para agradecer, pero también inmediatamente, Sergio, yo tengo un caso para ti.
Y me gusta contar casos en las charlas, ¿no? Porque ellos son ejemplos que nos ayudan a fijar conocimientos, ¿no? Y entonces, sí, querida, es una brasileña que empezó este trabajo, el primer centro espírita de Suiza, contemporánea inclusive de mi papá. Entonces, me ha traído algunos aspectos sobre un caso de una pequeña, una adolescente, y yo entonces, si es así, yo me quedo en Geneve por más un día, por favor, invite Leticia y sus papás, sus padres, para un atendimiento fraterno, acá o en tu casa, mañana por la mañana. Y entonces tuvimos este encuentro, padres muy como que atenciosos. ¿Qué pasó? Leticia, 14 años, viviendo en una aldea, ¿no? Una ciudad pequeña, La Roche-sur-Foron, cerca de Genève, ¿no? 14 años, traída por sus papás para conversar conmigo para un atendimiento fraterno el día siguiente, ¿no? Hace 4 meses pasó a tener visiones de personas muertas. Familia no espírita. Estaban estos espíritus como que utilizando una vestimenta negra, inclusive con capuces, ¿no? Y con un aspecto de amenaza para Leticia. Se quedó loca, porque fue de una hora para otra, todos ellos juntos. Y un adolescente empezando su mediunidad, que es algo muy común en adolescentes, ¿no? Niñas, en el desarrollo de su mediunidad, ¿no? Y entonces se quedaba muy mal. Y entonces ellos decían a Leticia que querían llevarla con ellas para algún lugar, algún sitio. Se quedó muy angustiosa siempre que los miraba, tanto en el sueño físico como también a luz del día. Habló con sus papás y ellos, no conociendo nada de espiritualidad, de mediunidad tampoco, de espiritismo mucho menos, llevaron Leticia al psiquiatra. Y es interesante, ¿no? Porque ellos no pensaban de hacer otra cosa. Y el psiquiatra, obteniendo la historia de Leticia, no, esto es una alucinación. Leticia está empezando como que un problema psiquiátrico, una esquizofrenia. Entonces fue un sufrimiento, porque hasta entonces Leticia era una persona joven completamente normal. Y entonces, cuando en el día siguiente yo conocí mejor su historia, yo conversé sobre todo eso. El tratamiento por el colega psiquiatra fue con antipsicóticos, porque él creía que estaba empezando una enfermedad mental seria, deseando hacer el mejor que conocía él, ¿no? Entonces, ninguna mejoría, ninguna. Continuava mirando sempre os mesmos, eu diria, espíritos. E então, pai, muito amorosos, conversamos de todo.
mundo espiritual, mediunidad empezando, espíritus en el más allá, naturalidad de estos fenómenos y una idea por un otro médico de que no había enfermedad, que Leticia era una persona normal. Y entonces yo, aprovechando que estaba ahí, ahora en casa de la señora Teresinha Rey, Geneve, nosotros hicimos una lectura, una oración, una música de ambiente, de oración, de trabajo espírita. Invitamos la joven a acostarse para que yo pudiera aplicarle un pase, comprendendo la idea de que estaba con su mediunidad naciendo, vamos a decir, por ahora. Entonces, yo me quedaría en Europa por más una semana o dos, yo no me acuerdo ahora, y entonces deseaba hacer algo en los centros de fuerza de la mediunidad de Leticia, para que después, cuando yo volvía a Brasil, yo buscaba la reunión mediúnica para encontrar estos espíritus con este grupo de desobsesión. Dicho y hecho, ¿no? Y entonces, acá una idea para nosotros, diálogo y orientación para los padres y para Leticia, todo en francés, sobre mediunidad, visiones, naturalidad de los fenómenos, mundo espiritual, conocimiento espírita. Confirmamos, ¿no?, sobre el bueno pronóstico con el debido tratamiento, ¿no? Fluidoterapia allí mismo en casa de Dona Teresinha, persona amiga, dirigente espírita, con cierre de los chakras relacionados a la mediunidad. Y después, volviendo a Río, tratamiento del contexto espiritual de desobsesión. Mire una curiosidad, yo pensaba que tenía que tener muy trabajo para conversar, dialogar con ellos, hacer algo, por causa del aspecto muy intenso de desear en la muerte de Leticia para que ella volvisse al mundo espiritual. Entonces yo conversé con el jefe de este pequeño grupo de espíritus. Hablamos de todo con mucho cariño, muy amor, muy atención, ¿no? Y entonces me explicaron, el jefe actual, que Leticia en una encarnación anterior era hombre. Y era Leticia de hoy el jefe de ellos. Y ellos estaban acostumbrados a una cosa que yo voy a poner así para resumen: misa negra, que no es nada bueno. Y un día, como que este jefe, ahora Leticia, salió de la convivencia con ellos y jamás volvió. Y reencarnó en Suiza, y entonces demoraron algún tiempo para encontrar su antiguo jefe, y tenían certeza que el mejor era que muriese Leticia para volver a hacer lo que hacían antes. Y entonces, algunos minutos de atención, de cariño, de esclarecimiento, aclaramiento, ¿no? Y entonces una cosa muy linda, porque yo decía, así como este jefe ahora está de vuelta como esta joven, ustedes también van como que nacer de nuevo. Y yo puedo mirar dónde ustedes van a estar, con quién,
¿En cuánto tiempo? Entonces, es una invitación de amor para todos ustedes. Yo voy a mostrar a ustedes el ambiente familiar de mucho amor, luz, armonía. Y cuando en una especie de yo voy a usar una forma de hablar, un salto cuántico para el futuro. Otro tema para otro día. Entonces miraban con como que una sorpresa, pero una sorpresa muy linda. Para que tenga una idea, Leticia se casó después, es madre de 3 hijos hombres. Son 3 de los 4 que deseaban estar con ella. Y entonces, en un planeo de reencarnación, están todos en Europa, seguindo la perspectiva de la evolución. Para que tengan una idea, queridos hermanos, aún sobre Leticia, yo recibo emails de muchos sitios, pero no es común en francés. Y un día, un mes después de este recorrido en países europeos, yo abro este email. En el primer momento no comprendí, empecé a leer y estaba escrito, era Leticia, decía algo, pero lo más importante acá, depuis notre rencontre, ça va mieux. Después de nuestro encuentro, yo estoy mejor. Je vous remercie por tout. Eu te agradeço por tudo. Tchau, a bientôt, au revoir. Pero el PS me gustó mucho porque decía, je me rappelle avoir vu la porte se fermer lors de notre rencontre. Qu'est-ce que c'est? Je me acuerdo de tener visto la puerta se cerrar cuando de nuestro encuentro. Miren la sensibilidad de Leticia. Cuando estábamos en la casa de la señora Teresina, yo buscaba en los centros de fuerza cerrar la puerta con la espiritualidad para que tuviésemos tiempo para cuidar de los espíritus aparentemente obsesores. Pero era una obsesión muy simple. Entonces, por principio, curada. Es un caso de una joven adolescente en el desarrollo de la mayoría, muy típico de las jóvenes adolescentes con alguna perturbación, que es muy común. Para la psiquiatría, enfermedad mental, esquizofrenia, jamás necesitó de cualquier medicina. Un abordaje espírita, tratar la causa, cura. Entonces, ¿cómo tiene a ver este caso, que yo no olvido, con este estudio de los centros de fuerza, que podría ser interesante? Por último, centro básico o genésico en la región coxígea, la parte más baja de la columna vertebral, es el más primario, de color predominante roja, con 4 rayos, por causa de una vibración más simple, ¿no? Más lenta. Fuerza vital primaria, por excelencia, que hay fuerzas telúricas en el interior de la Tierra. Otro tema. Fuerza vital primaria por excelencia, que anima a la criatura encarnada con distribución para todos los otros centros de fuerza, vinculada a las fuerzas telúricas del magnetismo planetario. Desaconsellable, no se debe buscar su activación,
porque tiene a ver con deseo sexual, con cosas de reproducción, con cosas de algo que es propio para las parejas y para la construcción, la edificación de las familias, y no por algún deseo más primario de alguien que no conozca y que desee hacer algo para estas cosas de una sensibilidad más simples. Entonces, acá, concluyendo, todos los centros de fuerza son activados naturalmente por el genésico del propio individuo, pero también por meditación bien conducida, oraciones, conducta recta, evangelio de Jesús, pureza interior, práctica de la caridad, altruismo y por todos los actos que eleven el hombre espiritualmente. Son cosas que funcionan como que automáticamente por nuestros intereses en espiritualidad, religiosidad, vínculo con los espíritus superiores, con el Maestro Jesús, con Dios, con todo que es de elevación, bondad y amor. Pueden ser activados por los pases magnéticos con el fin de mejorarlos, tratarlos o mismo de sanación de la persona. Pueden ser vistos en reuniones de tratamiento y fluidoterapia antes y después de la aplicación del pase o del contenido del magnetismo de sanación o cura. Hay muchos ejemplos, pero no vamos a tener tiempo, ¿no? Por último, de verdad, es una idea que la gente espírita no conoce aún o conoce muy pocos. Tela búdica es una estructura de alta frecuencia vibratoria de protección a la vida. Por eso se ubica, se queda entre los cuerpos astral del perispíritu, que tiene la forma humana, y el doble etérico. Importante órgano de defensa del cuerpo físico del hombre. Tiene un magnetismo compacto que impide la acción hostil de cualquier estructura del mundo espiritual o astral de espíritus sobre los encarnados. Si no fuera la tela búdica, los daños para la salud humana por causa de procesos obsesivos sería mucho más seria, mucho más prejudicial, ¿no? Otra cosa, casos de cáncer, no todos, claro, enfermedades incurables pueden decorrer, pueden ser una consecuencia de su rompimiento por obsesiones especiales. No obsesiones simples, pero obsesiones complejas. Otro tema para el futuro. Otra cosa, curiosidad, la gente y la mayoría no se recuerda de los sueños. El no recuerdo de los sueños, de las experiencias por la noche, tiene a ver con la tela búdica. Pero la gente que tiene los recuerdos muchas veces tiene mediunidad y ahí hay unas variaciones sobre estos aspectos. Hay pruebas de la existencia del perispíritu, pero yo puedo tratar de aspectos de André Luiz cuando volviéramos a nos encontrarmos en el mes de abril. Yo voy a anotar para que no dejemos de lado estas cosas curiosas que hacen parte aún de una idea del perispíritu. Entonces, queridos, muchas gracias. Si ustedes tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, yo estoy listo. Siempre
con mucho cariño a la disposición de los hermanos queridos. Muchísimas gracias, Sergio. Si quieres, deja de compartir y así pueden poner todos la cámara. Ha sido una exposición extraordinaria, una estructura que nos ha ayudado a comprender muchísimo. Todo este desarrollo que has hecho, desde luego, creo que puedo hablar de parte de todos, que ha sido excelente, Sergio. Gracias, querida. Muy bien. Ahora puedo mirar a todos. Sergio, bueno, pues tenemos preguntas, tenemos algunas preguntas por el chat y vamos a pedir a Joaquín que nos traslade alguna de ellas. Muy bien. Keila nos dice, doctor Sergio, ¿puedes hablar cómo podemos, además de la reproducción, desarrollar el centro de fuerza básico o genésico, verdad? Claro. Muy bien. Una idea que creo que yo hablé de alguna forma es la idea de que debemos siempre buscar evolución espiritual. Y debemos, claro, trabajar con las cosas que nos ayuden a un cambio para mejor en términos de reforma íntima, en términos de búsqueda por las virtudes morales de nuestros espíritus, de nuestras almas. Por eso decía sobre la importancia de la oración, de los pensamientos y sentimientos que tengan una condición de relación con el Evangelio de Jesús y las pláticas sanas cuando estamos encarnados y desencarnados. Las cosas del desarrollo del centro de fuerza genésico no necesitamos buscar en el día a día nada que sea para su desarrollo, porque tenemos que tener un poco de cuidado, porque muchas veces la gente piensa que este desarrollo va a llevar a sensaciones y placeres. Y en la verdad lo que más importa es como que la condición fisiológica de cada centro de fuerza. Y por ejemplo, que tengamos las fuerzas telúricas sanas, de equilibrio para una vida sana, que sea una encarnación para que podamos progresar. Y mucha gente cree que para que tener cosas más inmediatas se deba buscar el desarrollo de este centro de fuerza. Yo recomiendo que no se busque eso, que se deje, que se busque sanidad, salud, que se busque como que las virtudes del espíritu, del alma que somos nosotros. Caridad, fraternidad, compasión, empatía, humildad, reconocimiento de la paternidad de Dios, estudio del Evangelio, vida recta, sin direcciones opuestas a lo que tenemos. Por ejemplo, en el Evangelio según el Espiritismo, como tenemos en el Evangelio de Jesús, de un modo general, por Marco, Lucas, Juan y Mateo.
Entonces, una idea de médico, deje como está. Sea una persona que busque hacer el bien, sea altruista y no te preocupes con el centro de fuerza, cualquier, mucho menos el genésico. ¿Está bien? Muchas gracias, Sergio. Tenemos varias preguntas. Mire, aquí nos preguntan sobre el aura, la relación entre el aura humana y el cuerpo astral. Por lo que has puesto al final, lo vamos a hablar en el próximo día, pero para que adelantes un poquito. Sí, claro. Aura es un conjunto de irradiaciones que todos los seres humanos y no humanos, de un modo, tienen. Hay algo que tiene a ver con el efecto Kirlian, que tiene a ver con irradiaciones electromagnéticas del cuerpo físico. Nada de espiritual hay ahí, o hay muy poco de espiritual y mucho más de orgánico. Pero el cuerpo astral, que es el envoltorio externo de forma humana del perispíritu, también en su constitución está irradiando rayos, olas electromagnéticos o ondas electromagnéticas. Pero mucho más importante que el cuerpo astral es el mental inferior, mental superior, átmico y búdico. Si es que podemos hoy, como espiritistas, hablar de algo que aún no es muy conocido entre los espiritistas. O sea, aura es una cosa mucho más relacionada a pensamientos y sentimientos, yo diría, de calidad, de elevación. Una persona que está fuera de una oración tiene una aura. La misma persona que está en oración sincera, con desinterés, humildad, es una otra completamente diferente. Cuando una madre está acalentando su pequeño hijo y dando su pecho para su leche, es una cosa de amor que cambia todo del bebé y de la madre, y cambia también el aura de la madre. Pero en el próximo encuentro vamos a seguir y vamos a hablar un poquito más sobre este aspecto. ¿Puede ser? Por supuesto. Gracias por su pregunta también. Sergio, me pasan una pregunta directa por aquí, por el chat, pero solo la veo yo. Siempre surge una duda y es sobre el Reiki. Esta persona pregunta qué opina sobre el Reiki. Muy bien, este otro tema, hay algunas cosas muy hermosas ahí. Es una donación de energía, de fluidos, tiene un objetivo terapéutico incuestionable. Entonces, nosotros tenemos Jorei, tenemos Reiki, tenemos el pase. Hay algunas cosas similares en estos tres. Jorei de la Iglesia Metodista, el Reiki y los espiritistas el pase. En el centro espírita no es el sitio para el Jorei ni tampoco para el Reiki. Pero si el trabajador está haciendo esta plática con amor por el paciente, sin interés comercial, entonces es una cosa muy hermosa y de una
como que capacidad terapéutica muy similar o semejante a los otros aspectos. Entonces, yo no estudio el Reiki, pero tengo muchos amigos que estudian, que practican, y es muy interesante, porque todo que sea una actitud con las manos o no, de amor y caridad, es luz. Y si nosotros vinculamos espíritus superiores a cualquier imposición de manos, mucho más do que técnicas, pero técnicas también son importantes, como los cirujanos, que tienen que tener técnica para ayudar a sus pacientes. Entonces, hay técnicas de pases, hay técnicas de Jorei y hay técnicas de Reiki, pero lo más importante es el sentimiento, creo, de quien lo practica. Pero este es un estudio que podemos hacer en el futuro, ¿no? Pues Me gusta. Sí, muy interesante. Adelante, Joaquín, con otra pregunta. Mira, nuestra compañera desde México, Sandra, pregunta que cómo podemos diferenciar en el mental inferior, el ovoide, si es un ser de luz o bajo. Si es ser de luz o bajo okay, sí, cierto. inferior, ¿no? No es simple, Joaquín, no es simple, porque en general nosotros no estamos mirando cada uno de los cuerpos o centros de fuerza en general, pero hay mediums que tienen una condición de evaluación de estos aspectos de la naturaleza del perispíritu. Pero mucho más nosotros nos comunicamos por apariencia y por diálogo, por el contenido de la palabra, de la relación con estos espíritus, ¿no? Entonces, lo más importante es la vibración y ni tanto la apariencia. Porque apariencia, espíritus obsesores pueden hacer de cuenta, crean una apariencia de una persona específica, pero no es él. Es una forma de engañar. Pero vibración no. Vibración es una cosa que es como una cosa de identidad, ¿no? Para que podamos comprender qué pasa, quién es. No tanto lo que él habla, pero su vibración, porque la gente de un mundo inferior que desea obsesionar, puede aprender a hablar bien, a hablar de cosas que son invitantes para que se quede recibiendo un espacio para aquel grupo mediúnico. Lo más importante es la calidad de las palabras, sentimientos, vibraciones, intenciones. Entonces, es una cuestión de experiencia, de estudio doctrinario espírita y tiempo de dedicación a los encuentros mediúnicos, que es un laboratorio y una escuela para cada uno de nosotros espiritistas. Muy bien, Sergio. Una pregunta más de Raquel. Dice, bueno, agradece por la exposición que le ha ayudado muchísimo y pregunta, ¿podría repetir cómo van los movimientos de los vórtices
de los centros, ¿para cuándo se aplican a favor de las agujas del reloj y otras veces al contrario? Te repito la pregunta. Sí, la idea es de que hay como que un sentido horario o antihorario, no importa cuál. Hay un que es general y fisiológico y que tiene cada uno, dependiendo de coronario, frontal hasta el básico, velocidades propias, distintas entre ellos para una misma persona. Entonces, si estamos con una imposición de mano para el sentido fisiológico, activamos más este centro de fuerza. Si por alguna indicación médico espírita, en la casa espírita, estamos deseando, como en el caso de Leticia, yo busqué una lentificación, no el paro, una lentificación con una idea de cerrar la puerta de contacto de Leticia con aquellos espíritus. Entonces yo trabajé en el sentido opuesto y el resultado, ¿no? Yo compartí con ustedes. Entonces, este es un estudio. Tal vez podamos en la próxima vez, en como que abril, hablarmos un poquito más sobre eso, si quieren, pero es una ciencia. Estamos hoy como que superficialmente, ¿no? Como una introducción a este tema, buscando como que un estímulo, ¿no? Una invitación para más estudios. Si usted quiere, podemos hacer, dejar una bibliografía que sea confiable como una sugerencia para otros estudios. Podemos hacer cualquier día, dejar con Keila, por ejemplo, o Vale, que no está hoy conozco, para que ustedes puedan estudiar más. ¿Está bien? Sí, precisamente nos preguntaban esto, si podía recomendar algún libro sobre Sí. los pases, pero podemos Sí. hacer esa bibliografía. Con mucho gusto yo voy a hacer eso.